Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Sean bienvenidos de nuevo a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Es un gusto saludarles en este espacio. Les invitamos a que sigan descargando, como siempre, episodio tras episodio para que conozcan la información que tiene el colegio para todos ustedes. En esta ocasión hablaremos de un tema que ha dejado de ser una simple recomendación internacional para convertirse en una de las obligaciones, tengo entendido, más críticas fiscalizadas en el Código Fiscal de la Federación, el beneficiario controlador. Y para poder hablar del tema de manera más detallada, hoy tenemos el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al maestro contador público certificado Jorge Alberto Cadena Lobato, presidente de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en el ejercicio 2026. Quien viene, por supuesto, recién desempacado de Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, contador? Buenas tardes, muy bien. A tus órdenes. Gracias por la invitación. Qué amable, gracias por estar con nosotros. Pues el tema del beneficiario controlador es siempre muy importante e interesante para la mayoría de los colegas en este colegio de contadores, porque nos remite a una serie de normatividades que evidentemente tiene que ver con movimientos de capitales internacionales o a nivel internacional, quisiera yo decir. Si me equivoco, corrígeme, pero sobre todo nos permite el poder establecer la ruta del dinero para poder luchar contra lo que las autoridades han estado tratando de combatir en México, el lavado de dinero, ¿cierto? Es correcto. Recordemos que básicamente las sociedades mercantiles son vehículos legales. Entonces, lo que buscan las autoridades, tanto nacionales, domésticas e internacionales, pues es buscar a la persona, al individuo, a la persona natural que controla y que maneja ese vehículo legal, ya sea una estructura jurídica o otra figura jurídica que le puedan dar esa apariencia y que con eso a través realiza algún negocio lícito de nuestro país. Quien nos va a dar hoy la charla es una autoridad en la materia, porque el maestro es contador público certificado, está registrado ante el SAT para efectos de dictaminación fiscal, cuenta además con una maestría en materia fiscal y es profesional certificado para efectos de prevención del lavado de dinero. Quería puntualizarlo para que no lo perdiéramos de vista y entendamos que nos estamos entrevistando con una persona que le sabe perfectamente bien al tema. De manera general, si me permites, contador, para comenzar esta conversación, quisiera saber cómo definirías de manera como más sencilla qué es un beneficiario controlador y por qué se ha vuelto un tema de vida o muerte, por así decirlo, para las empresas en México, sobre todo a partir de las últimas reformas. Fíjate, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es GAFI, que nació de los años 80, pues básicamente nos ha estado volteando a cada uno de los que formamos parte de ese grupo, y México ahorita actualmente se encuentra en una evaluación, que es la quinta evaluación por ese país hacia nosotros. En este caso, pues uno de los puntos que van a evaluar es precisamente el tema de beneficiario final, o también conocido como beneficiario controlador, y es medular porque es uno de los elementos primordial para determinar quién es la persona que probablemente esté haciendo un lavado de activos. Una de las obligaciones como empresarios para evitar que nos utilicen para este tipo de esquema, porque no olvidamos que el lavado de activos es que alguien quiera introducirnos a nosotros en nuestro sistema financiero o en nuestra economía, en nuestro negocio, un dinero sucio, por decirlo de una manera. Entonces, para decirlo muy claro, tenemos que identificar quién es esa persona que a través de una persona jurídica que puede ser nuestro cliente, quién es realmente nuestro cliente, porque puede venir una empresa. La empresa es un vehículo legal, como lo mencioné hace rato. Esa persona legalmente existe, tiene persona jurídica, pero realmente, al que tocamos, eso es un intangible, el que realmente tocamos, al que sentimos es a la persona, al individuo, quién es el que toma las decisiones, quién es el que toma el control, y ese es el beneficiario final o el beneficiario controlador, como lo quieran denominar, que al final de cuentas, en términos generales, es lo mismo. Eso justo iba a preguntar, ¿por qué a veces llega a confundirse al socio accionista con el beneficiario controlador? O si siempre es la misma persona. ¿No es así? Lo que pasa es que, por ejemplo, un poquito de antecedentes, quizá nos enfocamos en lo que es en materia de derecho administrativo, lo que es la ley antilavado, pero más sin embargo, un poco de antecedentes en México. Tenemos desde hace años en derecho mercantil la intención por parte de las autoridades de crear una obligación de que se inscriba y se publique los socios de las sociedades mercantiles. De ahí que nace el portal de sociedades mercantiles y le informan quiénes son los socios. Entonces, pero ahí era nada más una cuestión mercantil. Hoy por hoy llegaba hasta el punto de que
Una sociedad podría estar compuesta por otras personas morales y esos eran los socios y hasta ahí se quedaba, pero no llegabas hasta el individuo, que sería esa la definición. La definición de beneficiario final es el individuo o los individuos que poseen o controlen a esa entidad jurídica. Entonces, antes pues te quedabas muy corto con el derecho mercantil. Después nació la ley antilavado, en donde ya nos comienza a vislumbrar y buscar hasta obtener el beneficiario final, que es la persona física, la persona natural. Y en materia fiscal, como bien lo mencionaste, el Código Fiscal también ya lo maneja. Hoy por hoy en nuestra legislación mexicana tenemos esto que lo vemos en derecho mercantil, en derecho fiscal y en derecho administrativo, que es ley antilavado. Vemos esta figura de beneficiario final. Maestro, ¿consideras que con esta reforma, sobre todo de la más importante a la que haces referencia, digamos, se eliminó la secrecía o se eliminó el velo que protegía a esos beneficiarios finales o últimos del manejo del recurso, a quien desarrolló la idea de la empresa o quien es el que realmente obtiene el beneficio último de todo el trabajo que hace un equipo? Esa es la intención. O sea, la intención es más, como te comentaba, en esta quinta evaluación, México en las anteriores evaluaciones ha venido saliendo, se puede decir, pasando de las evaluaciones, en el sentido de que tenía el cumplimiento que en norma estaban las obligaciones o las sugerencias que daba Gafi. Ahora viene evaluar la efectividad. ¿Qué tan efectivo lo que ya implementaste y que yo te sugerí, qué tan efectivo lo estás haciendo? Entonces, uno de los puntos es beneficiario final. Y hay datos que nos compartieron ahí en la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, donde los invito que aquellos colegas que se quieran incorporar, mucho gusto, ahí les damos la bienvenida. En este punto han determinado que algunos estudios que la efectividad ha sido de México en un 30%, más o menos. Es muy bajo, ¿no? Es muy bajo. Obviamente, hoy por hoy, en esta última reforma que fue en julio del 2025, lo que está buscando esta parte de lo que tú decías, la secrecía, hay un capítulo nuevo donde están obligando a todas las sociedades, tanto mercantiles como civiles, a que publiquen quién es su beneficiario final. Al día de hoy no han salido las reglas de carácter general. El portal de sociedades mercantiles, que sería para las sociedades mercantiles, ya hizo unas adecuaciones. Seguramente van a tener que volver a modificar porque próximamente estas reglas de carácter general van a salir. ¿Cuándo? Tiene una fecha límite, hasta el 17 de julio de este año, para que las publiquen. Dependerá de cómo venga la evaluación. Yo creo que las autoridades mexicanas están esperando la evaluación para ver cómo nos va en la efectividad y algunas sugerencias para adecuarlas en las reglas y en este caso publicarlas. Y ahora sí que el punto que comentaba, la secrecía. O sea, ¿qué tanta información vamos a publicar? Si se va a volver pública la información o si va a haber un control. Más sin embargo, en la norma sí dice que se tiene que publicar. Aquí es importante acotar que esta obligación no solamente son para aquellas personas que le aplica la ley antilavado, que se le llaman sujetos obligados, como cuáles, los desarrolladores inmobiliarios, las que se dedican al arrendamiento de inmuebles, las agencias automotrices, entre otras, ¿no? No solamente a ellos les aplica. Esta norma, el artículo 1 de la ley antilavado, te dice que tiene observancia general. ¿Qué significa? Que nos aplica a todos en general esta norma, siempre y cuando caemos en el supuesto. Ejemplo, pues tienes una sociedad mercantil, vas a tener que publicar quién es el beneficiario final. Ayúdanos también a recordar qué tanto tiempo pasó de la última revisión en el caso mexicano a la que tenemos que realizar, se tiene que realizar en este 2026 y qué criterios pudieran variar en este periodo de tiempo debido a las reformas, los ajustes, las modificaciones, las demandas inclusive de los pares internacionales que están presionando a México a establecer controles claros y más específicos sobre lavado de dinero. Mira, la última evaluación de Gafi, si la memoria no me falla, fue en 2018. Entonces ahorita estamos 2026, 2018 nos sacaron algunas observaciones y son las reformas que se ha venido incorporando. Tan es así que, por ejemplo, medidas de enfoque basado en riesgo, que ya es una obligación para el sector de actividades vulnerables, que hayan auditorías internas y externas, que la persona esté incapacitada y reciba una capacitación. El ejemplo de tener nuestros manuales que ya estaban de una forma implementados en reglas de carácter general, ahora ya la están incorporando. Y también, por ejemplo, en este caso, lo que es relacionado al beneficiario final. Anteriormente había algo
si me permites decirlo, algo ilógico, porque se permitía entender que anteriormente a esta reforma, que el beneficiario controlador podría ser una persona moral. Inclusive los formatos que emitió la UIF para presentar los avisos, pues se daba esa evidencia de constancia de beneficiario controlador que podría ser una persona moral. Más sin embargo, si nos vamos a las recomendaciones de Gafi, se puede decir hacia dónde vamos a llegar y hacia qué punto va a implementar México, como menciona las presiones. De esas presiones vienen precisamente de Gafi y de los miembros que conforman Gafi. Pues básicamente vemos que siempre habla la definición de un individuo, una persona natural o un grupo de personas. Porque puede haber un beneficiario final en una entidad, no solamente uno, puede haber varios. O sea, un ejemplo, aquí los estándares maneja de un porcentaje de participación. Ejemplo, si tú y yo tenemos una sociedad y digamos yo tengo el 50 y tú tienes el 50, entonces ambos somos beneficiarios finales. Entonces ambos nos tienen que identificar, ambos tendríamos que aparecer publicados. Entonces, pues este 2026 va a ser otro año de modificaciones, seguramente el siguiente año. ¿Qué yo vislumbro? Yo creo que las modificaciones de reglas de carácter general, a lo mejor ahí van a ser adecuaciones. Eso yo lo que es mi opinión personal, que seguramente después de la evaluación puedan hacer algunos ajustes en temas que son primordiales, que habla de la efectividad. Entonces, seguramente van a venir mayores revisiones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de las autoridades, en relación a las actividades vulnerables que estemos realizando los sujetos obligados. Ahora, me regreso un poco porque tengo entendido que, por ejemplo, para poder establecer quiénes están detrás de estos modelos de negocio, debe de generarse una especie de expediente, ¿no? Para saber específicamente en esas personas morales quiénes son los que realmente obtienen todos los dividendos, por así llamarlo. Entonces, ¿quiénes están obligados, por ejemplo, a estar en ese expediente? Y si es solamente para grandes corporativos o, por ejemplo, si es una empresa familiar, pero que tiene operaciones de otras dimensiones, aplica el mismo criterio. Buena pregunta. Y en el sentido, porque el beneficiario final puede aplicarse en dos sentidos. El primer sentido es, voy a ponerte un ejemplo, soy un desarrollador inmobiliario, sí. Ya terminé de construir, ya estoy en la última etapa y ya estoy vendiendo unidades. Esas unidades privativas, viene el cliente y me va a comprar una unidad. Tengo que armar un expediente. ¿Qué pasa si el que viene a comprarme es una persona moral y yo tengo que identificarlo? Gafi habla de unas recomendaciones como la 10 y la 22, que habla de una debida diligencia del cliente. Y en esta debida diligencia del cliente, yo tengo que identificar a la persona, en este caso mi cliente. Y a mi cliente, si es una persona moral, identificar quién es el beneficiario final. Entonces, hasta ese punto voy a llegar y no importa, ahora sí, en este aspecto, hablando del desarrollo inmobiliario, una compra-venta, porque hay umbrales que le llaman umbrales de identificación, umbrales de aviso. En este caso particular, se tendrá que identificar, sin importar el monto, en este caso, por la operación, y lo identifico, y después, si rebasa el umbral de aviso, pues tendrá que presentar el aviso. Pues puede venir una empresa o una persona física, tendrás que hacer una evaluación, en este caso, quién es el proveedor del recurso. Entonces, si lo estás identificando, ese es en el caso dado del cliente. La otra es la nueva obligación que te mencionaba hace rato y el que se va a publicar en los portales. En este caso hablas tú como empresario, tú como desarrollador, ya no tanto tu cliente, sino tú como el que estás haciendo la actividad, vas a ver en tu análisis interno quién es tu beneficiario controlador de esta persona. Y ese es el que se va a publicar. Entonces hay dos esquemas. Uno, yo voy a identificar a mi cliente hasta llegar a las consecuencias de encontrar quién es la persona física o el individuo que controla, ya sea un instrumento jurídico, una estructura jurídica o una persona jurídica. Serían en esos dos sentidos. Muy bien. Hasta aquí en esta parte de la charla con el maestro Jorge Alberto Cadena Lobato estamos hablando de los primeros pasos, por así decirlo, de la obligación que se tiene la identificación del beneficiario controlador. Hacemos una primera pausa, ¿te parece? En este podcast y de regreso nos empiezas a dar también el ABC de lo que se tiene que hacer como preparación para estar listos para poder enfrentar ese tema y por supuesto cumplir la normatividad vigente y lo que nos vienen a revisar, que es lo más importante, ¿te parece? Me parece bien. Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos a esta charla en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Si tú eres contador, sabes que hoy ya no basta con ser bueno en números. También necesitas ser visible. En un entorno cada vez más competitivo, quienes destacan no son solo los más preparados, sino los que saben comunicar su valor, generar confianza y posicionarse como expertos.
Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al taller Estrategia Digital y Marca Personal para Contadores, que se llevará a cabo martes 12 y jueves 14 de mayo de 2026, un espacio diseñado para ayudarte a construir tu presencia profesional, atraer mejores clientes y fortalecer tu reputación en el mundo digital. Recuerda, tu conocimiento es valioso, pero si no lo comunicas, el mercado no lo ve. Inscríbete hoy mismo ingresando al sitio web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En el apartado de eventos, registra tu participación en línea y asegura tu lugar. También puedes solicitar informes y realizar tu inscripción vía telefónica al 33 36 29 74 45 o directamente en las oficinas del colegio. Forma parte de nuestro colegio y da ese gran paso en tu crecimiento profesional. Colega contador, estudiante o empresario. Te presentamos la Academia 24/7, el portal de capacitación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, diseñado para contadores que desean seguir aprendiendo sin complicaciones. Se trata de una plataforma en línea donde encontrarás cursos actualizados en temas fiscales, contables y financieros, disponibles las 24 horas del día, para que ingreses cuando tú puedas y avances a tu propio ritmo. Participar es muy sencillo. Te registras, eliges el curso que te interesa y pagas únicamente por el que vas a tomar, con precios accesibles y descuentos especiales para socios del colegio. Además, la plataforma está abierta también al público en general. Al finalizar, obtienes constancias válidas para la norma de desarrollo profesional continuo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por lo que además de mantenerte actualizado, cumples con tus puntos, sin traslados, sin horarios fijos y desde donde te encuentres. Registra tu participación hoy mismo y comienza a capacitarte desde ahora en la Academia 24/7 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Quiero recordarte a ti que nos escuchas en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que hoy la conversación es con el maestro Jorge Alberto Cadena Lobato, presidente de la Comisión de Lavado de Dinero e integrante de la Comisión Fiscal Internacional. Estábamos hablando de estos detalles del beneficiario controlador o beneficiario final. ¿Cómo te gusta más llamarle? ¿Controlador o final? ¿Qué prefieres? Pues me gusta como lo dice Gafi, beneficiario final. ¿Mejor? Sí. Para entendernos más fácil. Sí, me gusta ese término porque es más hasta mucha gente ya, los clientes principalmente extranjeros, así lo identifican en esa parte. Retomando la conversación, los contadores, y lo digo por quienes se dedican a esta profesión, tengo entendido en algunos o en la mayoría de los casos están más acostumbrados a estados financieros y declaraciones, pero aquí quisiera saber de documentos o información mínima que se tiene que reunir, digamos, en el famoso expediente maestro para que el SAT no te llegue a multar en una revisión. Si te toca manejar esta información, ¿cuál sería, digamos, el 1, 2, 3, el expediente básico para no tener problemas con el fisco? Fíjate que esa es una buena pregunta porque yo a lo que veo es, hoy por hoy, tantas materias, el beneficiario final lo está sobreregulado por parte de las autoridades mexicanas, que tenemos una guía de información que debemos recabar por parte del Código Fiscal de la Federación, otra información que debemos recabar por parte de la ley antilavado. Son distintas. Son distintas. Okay. Son diferentes normatividades, diferentes aspectos que tristemente a veces las autoridades lo confunden y mezclan en revisiones por parte en tema de actividades vulnerables. Luego quieren mezclar cuestiones fiscales, que esto es nada que ver con fiscal. Entonces, yo te puedo decir, por ejemplo, en tema de ley antilavado, de la prevención del lavado de dinero, pues los expedientes lo vamos a encontrar en reglas de carácter general, la información que nos va a requerir. Y va a partir, por ejemplo, del expediente único de identificación de tu cliente, así se llama, expediente único de identificación del cliente, y donde comienzas a pedir la constancia del beneficiario controlador, y una vez que te manifiesta que hay beneficiario controlador o beneficiario final, comenzamos a pedir información. ¿Qué tipo de información? Comienza a ver desde qué tipo de persona estás identificando. Si es una persona física con información nacional, ahora sí que es un mexicano,
residente fiscal mexicano, o una persona física residente en el extranjero. Entonces, ¿qué datos vamos a pedir? Pues la información general, o sea, su nombre, su identificación, su domicilio, la información, los datos, tienes que venir soportado con un documento. Entonces, por ejemplo, si yo digo un domicilio, pues un comprobante de domicilio. Oye, ¿dónde está tu número de identificación fiscal? Soy mexicano, entonces tu constancia de situación fiscal. Y así una serie de información general, aparte de qué compone tu expediente, pues obviamente los elementos que lleva la operación, como el contrato, si es una venta, el contrato, los pagos que hayan hecho de esa operación. O sea, el objetivo es manifestar operaciones reales y la existencia de la persona, que no había una simulación. Como lo dice Gafi, una debida diligencia. Okay. O también nosotros que lo conocemos, conoce a tu cliente. Sí. Entonces, hoy por hoy toma mucha relevancia el conoce a tu cliente, y si me atrevo a decir ahora, ya también hasta conoce a tu proveedor con los últimos cambios en materia fiscal, que ya no solamente conoce 100% a tu cliente, también a tu proveedor, con quién te estás el entorno haciendo negocio, quién es tu cadena de suministro y quiénes son tus clientes. Entonces, todo esto en conjunto, pues tienes que tener esa certeza. Te pongo un ejemplo que una vez nos pasó con un cliente, un desarrollador inmobiliario, en donde su cliente era una persona física, una mujer, y cuando le comenzamos a pedir su información, por ejemplo, esta ocupación, ama de casa, y va a comprar un inmueble, y un inmueble de una cantidad considerable. Entonces, cuando vemos su constancia de situación fiscal, es sin obligaciones fiscales. Entonces, tú como vendedor, como desarrollador, pues no te suena lógico de dónde provienen sus recursos para comprar. Claro. Entonces, ese es un primero foco de atención, y digo, seguramente va a haber un beneficiario controlador o beneficiario final que realmente es el que va a comprar. Entonces ya le preguntamos y dijo, sí, mi esposo es el proveedor de recursos. Entonces ya de ahí pues se acaba pues no hay nada malo, ¿no? O sea, tu esposo... La indagatoria terminó. Ahí está, exactamente. Entonces, ahora sí que comienzas a pedir otra información. Oye, también de tu esposo vamos a requerir información, por ejemplo, todo, identificarlo también, hacer una debida diligencia del esposo. Y en este caso, oye, fue donación, o te está prestando el dinero. No, pues me lo está donando, es un regalo, mi esposo me lo va a regalar. Entonces comienza a armar el expediente del esposo y también comienza a hacer esa indagatoria del esposo. Cabe hacer mención que nosotros no somos Ministerio Público, nosotros nomás recabamos información, y existe la obligación de que si tenemos sospechas o indicios, a partir de la reforma del 2025, que ya lo ponen en ley, tendríamos que avisar un aviso de 24 horas. Entonces, si no te entregan información, pues también es un aviso de 24 horas. Y no sé qué pasa si ya no te quiero entregar la información, pues se cancela la operación, pero presentas un aviso de 24 horas. Algo importante, ¿hay un monto mínimo o cualquier operación es sospechosa si no hay, por ejemplo, si hay una negativa a entregar la información? Dependiendo de tu actividad vulnerable, si caes en los supuestos de que sea actividad vulnerable. Por ejemplo, ahorita hablo de arrendamiento. El arrendamiento inicia una actividad vulnerable desde el umbral de identificación, que estamos hablando que es alrededor de 185,000 pesos la renta de un inmueble. Entonces, por ahí, ¿qué pasa si alguien viene y me renta? Ya estamos haciendo todo el papeleo, pero al último se niega. Entonces, en teoría, conforme a la norma, yo tendría que dar un aviso de 24 horas y no hacer esa operación. Bueno, esto también nos acerca a otro tema que es el que preocupa a quienes están involucrados en el tema. Las multas. No sé si las sanciones nos puedes explicar cómo funciona. Si, por ejemplo, estás en ese ejercicio de comprobación y a lo mejor no te quieren dar la información, tú sigues con el proceso cuando deberías de detenerlo, ¿hay alguna sanción? O, por ejemplo, otro supuesto. Eres una empresa, tienes tu personal que te está diciendo, oye, tenemos que cumplir con la parte del beneficiario final. Y dices, no, ¿sabes qué? Es que esa información que yo creo sensible no la quiero entregar, no la puedo entregar. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, en materia de ley antilavado, las sanciones deben de tener carácter disuasivas. ¿Qué significa esto? Que no lo vuelvan a hacer. De ahí que las multas son fuertes. La multa mínima, por ejemplo, ¿no? Y vengo y reviso y no tienes el manual de prevención de lavado de dinero, pues hay una multa. Entonces puede ir las multas, o oye, no presenté un aviso, o lo presenté en forma extemporánea. Todo este tipo de información, de obligaciones, que lo encontramos en el artículo 18 de la ley antilavado, pueden partir desde 23,000 pesos, que son 200 sumas, hasta la de 1 millón o 7 millones de pesos, dependerá. Por ejemplo, que no presentes, que dijeras, oye, no presenté ni un aviso, no identifiqué, no presenté ni el aviso, una multa puede ser de 1 millón de pesos. Entonces estamos hablando que en un año, 12 meses,
Estamos hablando que casi son 13 millones de pesos porque es 1 punto y tanto millón. Entonces sí son fuertes las multas. En el caso específico de beneficiario controlador va a depender de cada uno de los puntos. También de 6 multas. Por ejemplo, eso estoy hablando de ley antilavado, pero también en cuestión de código fiscal, pues también tiene multas fuertes. O sea, hay parte también el beneficiario controlador o beneficiario final para efectos fiscales. Ahí la multa puede ir por cada beneficiario final desde 500 a 2 millones de pesos. Entonces hay una multa en materia fiscal y una multa también en materia de derecho administrativo. O sea que si fueran 5 accionistas, es una multa individualizada por cada uno de ellos. Exactamente. Y dependerá ahora sí que de la normatividad que estemos viendo. Entonces ahorita en el derecho administrativo, ley antilavado, que es el tema principal, pues obviamente va a depender de tu expediente, que no hayas tenido, y cada omisión puede ir a una multa mínima de 20 y tantos mil pesos. Acercándonos al cierre de esta conversación, tus recomendaciones finales, ¿qué le dirías a quienes tienen que estar involucrados en el tema, que se tienen que preparar o dónde capacitarse o a quién acercarse o cómo hacer las cosas bien para no tener ninguna confrontación con las autoridades fiscales, sobre todo, y además con las que investigan la materia de lavado de dinero, las de seguridad? Sí, mira, mis recomendaciones, la número 1 es la capacitación. O sea, uno como asesor de negocios se tiene que estar en la constante capacitación. Yo los invitaría a acercarse al Colegio de Contadores aquí en Guadalajara. Tenemos muchos temas de capacitación, tenemos un diplomado y tenemos hoy por hoy es una de las maestrías por excelencia en el tema de prevención del lavado de dinero, precisamente es maestría en prevención del lavado de dinero. Entonces hay muchas generaciones que hemos sacado del colegio. Ese sería 1, acérquense, la capacitación. 2, mucho de la capacitación y el criterio de cada uno es bien importante. Yo creo que como empresarios, desde una perspectiva, yo como empresario, pues hay que tener nuestro sentido de, pues, la lógica, ¿no? O sea, yo creo que cuando hacemos negocios, siempre tenemos que tomar los negocios con bastante seriedad, no hacer negocios por querer ganarnos ese apetito por generar riqueza. El dinero fácil nunca es bueno. Exacto. Entonces, en términos así que muy técnicos, que escucho muchos mis amigos ahí de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, el famoso apetito de riesgo. Entonces, que el empresario mida su apetito de riesgo. Y eso es analizarlo y hasta dónde quieres tomar ese riesgo. Y si lo vas a tomar, buscar las medidas para mitigar riesgo. Por eso nace el enfoque basado en riesgo, que es una de las nuevas obligaciones. Entonces, tú como empresario es no creer que no va a pasar a ti, que te puedan utilizar para un esquema de lavado de activos. Todos somos susceptibles a que nos puedan utilizar. Mucha gente piensa que el lavado de activos solamente proviene de cuando escuchan, oye, prevención del lavado de dinero, siempre piensan nada más en el narcotráfico. Entonces, hay muchos delitos y muchos actos ilícitos, como la defraudación fiscal, pues ahora sí la corrupción. También. Entonces, todo eso que ninguno es de menor o mayor impacto. Entonces, todo es un acto ilícito y va a traer una consecuencia. Entonces, nosotros no podemos suponer que no nos van a utilizar. Entonces, esa sería una de las recomendaciones para los empresarios, que sí tomemos y volteemos y seamos, ayudemos en este aspecto a la sociedad en general, de que nos eviten utilizar para lavar un activo. En tu experiencia, maestro, no sé si te ha tocado por los clientes que manejas o en el sector en el que participas, que se repitan los mismos errores, no sé si año con año o en diferentes sectores o en el mismo sector, y de repente te los encuentras y dices, es que cómo puede ser posible que esto siga ocurriendo y se siga presentando. No sé si hay 1, 2 o 3 o más errores que son como muy frecuentes en esta situación o en este tema de pues no identificar adecuadamente el beneficiario controlador, o aunque tengas que hacer el trabajo, no cumplir con esos requisitos. Pues en relación con el beneficiario controlador es muy común que antes de la ley de esta reforma de julio de 2025, todo el mundo, aun y cuando sabía que, porque Gafi te define al beneficiario final como individuo o grupo de individuos. Entonces, un error común, yo lo considero un error, es que se quedaban hasta la persona moral, porque así estaba la ley doméstica. Entonces, yo creo que ya con la modificación vino a aclarar un punto importante de la legislación doméstica mexicana, pues que realmente el individuo es el que controla a las personas jurídicas. ¿Y cuál es ese error? Repercute en el expediente, que no identificaban bien al expediente, no identificaban quién realmente es el beneficiario final. Entonces permitías que realmente pudiera haber un ocultamiento
como hace rato comentábamos, decíamos, pues, ¿quién realmente está detrás de esa sociedad? No hay una transparencia, que es lo que busca la autoridad, y eso es a nivel internacional lo que busca, que haya una transparencia a nivel de quién es realmente el propietario real o el beneficiario final de una entidad. Entonces, eso es como el común, el armado del expediente, no piden la información completa, no cotejas la información, esa parte de darle esa seriedad, es muy común porque a veces dejamos ese tipo de armado de expedientes a personas, no digo, no por demeritar, pero a veces no le dejamos a una persona adecuada que tenga el conocimiento para que haga esa labor. Justo es lo que te iba a decir, que te escuchaba y entendía que era como un asunto de desinformación y falta de actualización, porque pues llegó la ley y como que los agarró con los dedos en la puerta. Sí, eso pasa. O sea, yo lo que he visto es que a veces los empresarios decimos, no le ha pasado al vecino, no va a pasar. Ajá. O sea, el tema es prevenir. Ajá. O sea, siempre uno como asesor y como empresario hay que prevenirnos, hay que ser preventivo y no reactivo. Claro. Y además, bueno, también, no sé, alcanza el tiempo para estar actualizado entre julio de 2025 y, por decirte, ya abril de 2026. O sea, esos meses han sido suficientes para que todo mundo de los interesados ya estén enterados de que tienen que cumplir así. Mira, los cambios sí hubo cambios, pero no muy radicales. Muy radicales. Okay. Sí hay cosas que ya veníamos haciendo y todavía no nos emiten las reglas de carácter general que van a deben de salir antes del 17 de julio del 2026. Entonces todavía estamos en como que sí va a salir, por ejemplo, de beneficiario controlador o beneficiario final. Pues sí vamos a publicarlo, pero ¿qué vamos a publicar? O sea, sabemos que existe, que está la obligación. Ahora, ¿qué publicamos? ¿Qué información del beneficiario controlador se va a publicar en el portal? Voy a poner el domicilio, voy a poner el RFC, ¿qué voy a poner? Entonces, esos cambios todavía estamos en tiempo de seguirnos acercando. Hoy por hoy, si hay muchos empresarios, si nos están escuchando los empresarios, si no se han regularizado, yo creo que es el momento idóneo porque ¿qué va a pasar? Si ahorita la efectividad de las autoridades están siendo criticadas y a lo mejor van a salir reprobadas en de que no ha sido tan efectivo, eso puede pasar. Lo que va a voltear es que vaya mayor, así que visitas de verificación para ahora sí que generar más conciencia en esta obligación ante la sociedad. Hoy por hoy ya nos están dando indicio las autoridades. Desde el mes pasado comenzaron a dar capacitaciones. Empezaron con lo que le llaman donatarias autorizadas, que son las asociaciones civiles que reciben donativos. Son actividades vulnerables. Entonces ya les comenzaron a capacitar. Yo creo que ya la autoridad poco a poco ha comenzado a dar indicios del que la reforma del año pasado ya no tarda en entrar en vigor con las reglas de carácter general que van a salir publicadas. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Jorge Alberto Cadena Lobato, por esta explicación, por la charla hoy y la invitación a los integrantes del colegio, a quienes nos escuchan, estudiantes interesados en el tema, a que se acerquen al colegio para obtener esta información y más de las propias comisiones, por supuesto. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, y ahí los invitamos a la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero que este año me tocó presidir, y pues ahora sí que un placer y un honor estar participando aquí en mi casa, en el Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco, y exhortarlos a que se inscriban a aquellos interesados a perfeccionar en la materia de prevención del lavado de dinero. Es un área de oportunidad. Somos muy pocos las personas que estamos certificados, y qué mejor que hacerlo a través del colegio, que cuenta con una maestría en prevención del lavado de dinero y que está próxima a iniciar, que iniciamos en mayo. Entonces aún estamos en tiempo de inscribirnos y participar en la misma. Una maestría que puede ser tomada a distancia, que permite que aunque el territorio nos aleje, nos acerca a la tecnología y puedan aprovecharla y salir como si estuvieran en las aulas de manera directa. Exactamente. Yo la paso la mayor parte en Puerto Vallarta. Yo vengo aquí a Guadalajara prácticamente una vez a la semana. Estoy una semana aquí y tomo cursos desde Puerto Vallarta, y la verdad, la tecnología es algo muy bueno. Tenemos una infraestructura en el colegio muy buena y la verdad no se van a arrepentir. Muy bien, pues ahí está el tema hoy, el beneficiario controlador o beneficiario final, en esta charla con Jorge Alberto Cadena Lobato. Gracias por habernos escuchado. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en el siguiente episodio. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.
Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.